El empresario mexicano multimillonario Carlos Slim parece haber llegado a un acuerdo de caballeros con el presidente López Obrador en su carácter de intermediador en el profundo conflicto que se ha desatado a partir del lamentabilísimo accidente que ocurrió en la línea 12 del metro, construida en el tramo elevado por una de las empresas propiedad de Carlos Slim. Después de una serie de reuniones que han ocurrido tanto presencialmente en Palacio Nacional como vía telefónica, parece haber ya avisos de un primer acuerdo esencial entre el magnate mexicano y el gobierno del presidente López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. De acuerdo con diferentes fuentes que hemos consultado sobre este asunto, todo parece apuntar a que Grupo Carso, la empresa corresponsable de la construcción de la línea, se hará cargo de la reconstrucción de la vía en su tramo elevado, pero además hará frente a la responsabilidad en torno de indemnizaciones y también de la supervisión de todo el trazado de la línea que hoy se encuentra sujeto a escrutinio. De acuerdo con las primeras versiones que hemos podido recopilar sobre los diferentes encuentros que han tenido el presidente de la República y el magnate de origen libanés, pues todo parece apuntar a que Grupo Carso se hará cargo de la reconstrucción del tramo elevado del metro, que habrá una inversión importante en términos económicos por parte de la empresa privada para subsanar las deficiencias de construcción derivadas de las fallas de origen, pero también derivadas de los problemas que se suscitaron en la misma línea después de los terremotos del año 2017. En las primeras conclusiones, en las conclusiones preliminares que dio a conocer la empresa DNV, la empresa de origen noruego, pues se habla de una falla estructural que estuvo detrás del derrumbe de la línea 12 que dejó a 26 personas sin vida el pasado mayo. Este primer informe habla de fallas derivadas de las deficiencias en el proceso de construcción de la línea, que por supuesto estuvo a cargo del grupo Carso. En este primer informe también se daba a conocer que en el puente derrumbado hacían falta pernos y hacía falta soldaduras, que había diferentes tipos de cemento, diferentes tipos de concreto, y que este conjunto de fallas pues fueron detectadas en los diferentes tramos de la línea elevada. Sin lugar a dudas, esto generó una muy fuerte presión para el Grupo Carso, un consorcio mexicano pero de tinte internacional, de tinte global, que resintió en términos financieros esta información. Las acciones del Grupo Carso se desplomaron al día siguiente de conocerse este informe, y sin duda, a partir de este primer hallazgo, pues ha habido mucha presión por parte del grupo económico para tratar de atenuar los efectos. Aunque el informe no es definitivo, el hecho de que se haya identificado ya esta serie de deficiencias de construcción imputables directamente a los trazados originales y a la ejecución original de la obra, pues ponen en jaque la credibilidad y la fortaleza como empresa del Grupo Carso. Y sin duda es un asunto que ha golpeado muy delicadamente la relación entre el presidente de la República y el magnate. Algunas columnas periodísticas, principalmente aquellas que difunden información cercana a Grupo Carso, pues han difundido ya versiones relacionadas con el hecho de que el gobierno federal se comprometió ya, el gobierno del presidente López Obrador se comprometió ya con Carlos Slim a no detener el flujo de contratos para obras de gran calado en el gobierno federal en el segundo tramo del sexenio del presidente López Obrador. Esto sin duda es una cuestión que es vital
para la relación entre el consorcio, pero sobre todo entre el magnate y el presidente de la República. Es muy importante anotar en este punto la cercanía que tienen el presidente López Obrador y el magnate Carlos Slim, una amistad que data de la época en la que ambos pues construyeron una de las obras más significativas para la Ciudad de México, el segundo piso del periférico de esta ciudad, que se convirtió en una obra que al principio fue duramente criticada, muy severamente cuestionada, y que después ha ido erigiéndose como uno de los símbolos arquitectónicos ya de nuestra capital. Es evidente que el presidente de la República no va a poner en riesgo la relación de afecto, pero sobre todo la relación política que le significa tener cerca, tener prácticamente a un lado de la oficina en Palacio Nacional a el hombre más rico de México. Sin lugar a dudas, una relación que se ha construido en base a una dinámica muy distinta y muy distante de la que se construyó entre mandatarios mexicanos y empresarios en el pasado. Sin ir más lejos, debemos recordar esta fotografía lamentable de Enrique Peña Nieto siendo manoteado por un empresario en pleno uso de su figura presidencial. Sin lugar a dudas, la relación de fuerzas ahora entre el presidente de la República y el empresariado sin duda toma un tono distinto. El hecho de que el gobierno federal pues determine y prácticamente obligue al grupo Carso, a Carlos Slim, al hombre más rico de México, a asumir los costos del terrible accidente que ocurrió en el metro de Ciudad de México, cambia por supuesto el tono de la relación del presidente con el empresario, pero también la correlación de fuerzas entre el poder político y la oligarquía empresarial mexicana. Es un asunto que tenemos que analizar con esos dos tonos, con esos dos matices. Una circunstancia que habla muy bien y muy claramente de lo que en algún momento el presidente de la República afirmó que sería su gobierno. Una separación entre el poder político y el poder económico, en la que el poder económico no someta, no subyugue al poder político. La decisión que se ha tomado de que Grupo Carso asuma los costos de la reconstrucción de la línea 12, sin lugar a dudas, marcan un hito en esta nueva dimensión de las relaciones entre poder político y poder económico. Habrá que esperar a que la propia jefa de gobierno, el presidente de la República, pues den a conocer los alcances del acuerdo definitivo entre ambas instancias en torno de este asunto. Habrá que esperar también a saber cuáles serán los alcances políticos de estas decisiones, si finalmente habrá consecuencias de índole penal para quienes construyeron la línea, si no lo sabrá. Si estas negociaciones incluyen también pues proteger los aspectos políticos de esta relación entre el presidente López Obrador y Carlos Slim, y si finalmente alguien pagará con la cárcel por estas vidas que se perdieron en el lamentabilísimo accidente. Lo que ahora es importante anotar es que la correlación de fuerzas entre el poder político y el poder económico nos parece dar una nueva pista de cómo es el gobierno del presidente López Obrador y cómo será en la segunda mitad de este. Era evidente que el presidente López Obrador no se iba a pelear con uno de sus principales aliados económicos, pero quizá la decisión salomónica que se puede estar tomando en torno de la línea 12 quizá no sea del agrado de la gente, que con justa razón pues permanece todavía muy indignada porque 26 personas, 26 familias están pagando las consecuencias de una mala obra ejecutada con dinero público. Habrá que esperar a que la justicia también no se retrase ni sea motivo de una negociación para identificar que, como todos confiamos
y todos creemos, efectivamente es un gobierno distinto. Alguien tendrá que pagar por estas 26 vidas que se perdieron, por esas 26 familias que perdieron a un ser querido, producto de una negligencia que puede ser de carácter ingenieril, pero que por supuesto también es de carácter político. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.